Bienvenido a Refugio Mental Audiolibros, el espacio donde tu transformación interior comienza. Hoy te presento el libro Herencia Emocional. ¿Cómo nos afecta el pasado familiar? Una guía poderosa para despertar tu potencial, fortalecer tu mente y avanzar con propósito. Recuerda, cada palabra puede ser el inicio de un nuevo camino. Suscríbete si aún no lo has hecho y deja tu experiencia en la caja de comentarios. Gracias por escuchar. Introducción. Heredar emociones, habitar historias. ¿Qué es la herencia emocional? La ciencia ha dedicado siglos a estudiar la herencia desde el punto de vista biológico. Sabemos que transmitimos color de ojos, altura o propensiones genéticas a ciertas enfermedades. Pero hay otro tipo de herencia, más sutil y menos visible, que también se transmite de generación en generación. La herencia emocional. La herencia emocional es el conjunto de experiencias afectivas, traumas, silencios, emociones reprimidas y formas de percibir el mundo que se transmiten, sin palabras, de padres a hijos, y de estos a sus descendientes. Esta herencia no se codifica en los genes de la misma manera que el ADN, pero influye en cómo esos genes se expresan. El peso invisible del pasado. No hace falta acudir a un laboratorio para percibir esta transmisión emocional. Basta observar la vida cotidiana. Personas que repiten historias de fracaso similares a las de sus abuelos, hijas que inconscientemente siguen los pasos no vividos de sus madres, o niños que somatizan emociones que el sistema familiar nunca se atrevió a nombrar. No se trata de magia ni de destino, sino de memorias emocionales que se encarnan en el cuerpo, en los vínculos y en las decisiones. De la transmisión genética a la epigenética emocional. La biología moderna, a través de la epigenética, nos ha mostrado que el ambiente, el estrés, la nutrición e incluso los patrones emocionales de nuestros ancestros pueden modificar la actividad de nuestros genes. No heredamos solo secuencias de ADN, sino también instrucciones epigenéticas que regulan qué genes se activan y cuándo. Esto significa que el sufrimiento de una abuela puede influir en la forma en que su nieto gestiona el estrés, incluso si nunca se conocieron. Propósito del libro y enfoque práctico. El propósito de este libro es precisamente ese: ofrecer una guía clara, científica y humana para comprender qué es la herencia emocional, cómo se transmite y, sobre todo, cómo podemos liberarnos de sus condicionamientos inconscientes. No para rechazar nuestro pasado, sino para honrarlo sin quedar atrapados en él. A lo largo de estas páginas exploraremos conceptos fundamentales de la biología emocional, la psicología del trauma, la neurociencia afectiva y la epigenética. Lo haremos con lenguaje accesible, ejemplos reales y herramientas prácticas que permitan al lector no solo entender, sino transformar. Porque si bien no elegimos la historia que nos precede, sí podemos decidir qué hacer con ella. Y eso ya no es herencia, es libertad. Capítulo 1. El cuerpo como archivo del pasado. Las emociones no expresadas se somatizan. El cuerpo es mucho más que una estructura biológica. Es un archivo viviente que guarda memorias, emociones y experiencias que muchas veces no alcanzamos a procesar con palabras. Cuando una emoción no puede ser expresada, comprendida o contenida, no desaparece, se almacena. Y uno de los lugares más frecuentes donde se aloja es en el cuerpo. La somatización es el proceso por el cual una vivencia emocional no resuelta se manifiesta a través de síntomas físicos. Dolores sin causa médica clara, fatiga crónica, problemas digestivos, tensión muscular persistente o afecciones en la piel pueden ser expresiones del cuerpo intentando decir lo que la mente calla. No es que el síntoma simule, al contrario, el cuerpo grita donde el lenguaje ha fallado.
Numerosos estudios en psiconeuroinmunología han demostrado cómo el estrés emocional crónico, la represión afectiva o los traumas no elaborados generan una carga fisiológica medible. Aumentos en cortisol, inflamación sistémica, debilitamiento del sistema inmune, entre otros efectos. Por tanto, el cuerpo no solo expresa el malestar psíquico, sino que también lo metaboliza a través de su biología. Memoria corporal y dolor crónico. A menudo, las personas que padecen dolor crónico no encuentran explicaciones concluyentes en pruebas médicas. Esto no significa que el dolor no exista, sino que su origen puede estar en una memoria emocional profunda. La memoria corporal es una forma de almacenamiento no verbal de la experiencia. El cuerpo recuerda incluso cuando la mente olvida. Algunas zonas del cuerpo se convierten en lugares de carga. Hombros que soportan lo que no se puede delegar. Estómagos que digieren más que alimentos. Gargantas que reprimen palabras no dichas. Este tipo de memoria no responde a la lógica racional, pero sí a la coherencia emocional. Por eso, cuando una persona inicia un proceso terapéutico de liberación emocional, es común que experimente cambios físicos, mejoras en síntomas o incluso crisis curativas, que implican liberar lo que estaba reprimido desde hace años. Del síntoma al mensaje. Reinterpretar el malestar. En lugar de ver el síntoma como enemigo, es posible empezar a escucharlo como un mensajero. Cada dolor, cada disfunción, cada señal persistente puede estar revelando un conflicto no resuelto o una necesidad emocional no atendida. Esta perspectiva no excluye el abordaje médico, sino que lo complementa. Escuchar al cuerpo implica preguntarse: ¿qué me está pidiendo? ¿Qué situación emocional no he podido digerir? ¿Qué parte de mi historia necesita ser atendida para que el cuerpo no tenga que seguir cargándola? Adoptar esta mirada implica una transformación en la forma en que nos relacionamos con nuestro cuerpo. Ya no como un objeto que debe funcionar sin fallos, sino como un aliado que nos habla de nosotros mismos. Ejemplo, el caso de Marina y su parálisis funcional. Marina, una mujer de 33 años, acudió a consulta tras haber perdido, de manera repentina y sin causa neurológica identificable, la movilidad parcial en sus piernas. Había visitado numerosos especialistas, se había sometido a pruebas exhaustivas, pero ningún diagnóstico era concluyente. Finalmente, fue derivada a un abordaje psicosomático. Durante las primeras sesiones, Marina relató una infancia marcada por la rigidez emocional. En su casa, llorar era signo de debilidad, y expresar miedo o rabia no era bien recibido. Desde pequeña había aprendido a aguantar y a mostrarse fuerte, incluso en situaciones que le generaban angustia. A través del acompañamiento terapéutico y la escucha del cuerpo, Marina empezó a conectar con una memoria emocional reprimida. Un episodio vivido a los 9 años, cuando sufrió un intento de abuso por parte de un vecino cercano. Nunca lo había contado. Lo había bloqueado tanto de su memoria como de su cuerpo, hasta que décadas después, ese silencio se expresó a través de una parálisis funcional. El proceso fue largo, pero al trabajar con su historia, con sus emociones negadas y su cuerpo, Marina recuperó progresivamente la movilidad. No por milagro, sino porque pudo poner palabras, lágrimas y presencia donde antes había solo congelamiento y desconexión. Su cuerpo ya no necesitó seguir hablando en soledad. Este caso, como muchos otros, muestra que el cuerpo guarda lo que no se nombra, y que cuando nos atrevemos a escuchar, el cuerpo también puede sanar. Capítulo 2. El lenguaje del cuerpo y las emociones heredadas. La emoción como respuesta adaptativa. Las emociones son mecanismos fundamentales de adaptación. Nos permiten reaccionar ante el entorno, tomar decisiones rápidas, protegernos, vincularnos y dar sentido a nuestras experiencias. El miedo, por ejemplo, activa mecanismos de defensa. La tristeza facilita el retiro y la reflexión.
La rabia moviliza energía para poner límites. Cada emoción tiene una función biológica precisa. Desde esta perspectiva, las emociones no son un problema a eliminar, sino señales a interpretar. Cuando se permite su expresión y procesamiento adecuado, las emociones cumplen su ciclo natural. El conflicto aparece cuando se reprimen, se niegan o se disocian. En esos casos, la energía emocional no desaparece, sino que se almacena y a menudo se traduce en síntomas físicos o conductas automáticas. Lo que no se habla, el cuerpo lo expresa. En contextos familiares donde no se validan las emociones, donde no se llora, hay que ser fuerte, o no se habla de ciertas cosas, se genera una desconexión emocional profunda. Lo que no se puede expresar simbólicamente, en palabras, llanto, gestos o contacto, se convierte en una carga corporal. El cuerpo, entonces, se transforma en el portavoz de lo que el lenguaje ha censurado. Este fenómeno es especialmente común en sistemas familiares marcados por el trauma, la represión emocional o el mandato del silencio. Generación tras generación, las emociones negadas buscan canales de expresión, y el cuerpo suele ser uno de los principales vehículos. Emociones reprimidas en generaciones anteriores. La historia emocional de una familia no empieza con nosotros. Heredamos no solo rasgos físicos y culturales, sino también formas de sentir y de reprimir. Un abuelo que vivió una guerra sin poder elaborar su duelo puede transmitir sin saberlo una ansiedad latente que su nieto vivirá como una hipersensibilidad sin causa. Una madre que fue educada para complacer puede criar a una hija con dificultad para decir no, aún sin enseñárselo explícitamente. Los estudios en epigenética y psicología transgeneracional han demostrado que los traumas emocionales no resueltos generan huellas que se heredan. Esto no significa que el sufrimiento se repita de manera idéntica, sino que la carga emocional no integrada busca ser reconocida en generaciones posteriores. Ejemplo, la historia del abuelo que no pudo llorar y el nieto con ataques de ansiedad. Pablo, de 22 años, acudió a terapia por crisis de ansiedad recurrentes. Las describía como una sensación de ahogo, sudoración repentina y un miedo irracional a perder el control. No había vivido eventos traumáticos recientes ni tenía antecedentes psiquiátricos. Su entorno familiar lo consideraba un joven tranquilo, aunque muy sensible. Durante el proceso terapéutico, surgió una historia familiar que él conocía vagamente. Su abuelo paterno, militar retirado, había perdido a su hermano en un accidente cuando era joven, y nunca había hablado del tema. Su figura era la del hombre fuerte, estoico, incapaz de llorar incluso en funerales. Había criado a su hijo, el padre de Pablo, bajo la consigna de la dureza emocional. Pablo creció en un ambiente donde no se hablaba de emociones y donde su sensibilidad fue percibida como exagerada. Al conectar con la historia de su abuelo, comprendió que muchas de sus emociones parecían no tener origen propio, pero estaban profundamente conectadas con el dolor silenciado de su linaje. Al trabajar esta narrativa, al permitirse sentir, nombrar y llorar lo que antes estaba prohibido, sus crisis de ansiedad comenzaron a disminuir. No se trató solo de una técnica, sino de un proceso de reparación intergeneracional. Pablo estaba llorando por él y por su abuelo. Este caso ilustra cómo el cuerpo y la emoción pueden ser canales de expresión de lo no dicho familiar. Escuchar el síntoma con respeto y profundidad permite transformar la historia no contada en una oportunidad de sanación consciente. Capítulo 3. La familia como red de programación emocional. El rol de los cuidadores en la formación emocional. La familia es el primer territorio emocional que habitamos. Allí aprendemos, sin que nadie lo explique, cómo se ama, cómo se sufre, qué se puede mostrar
y qué debe esconderse. Los primeros cuidadores, especialmente las figuras de apego como madre, padre o referentes cercanos, determinan las bases de nuestra regulación emocional. En los primeros años de vida, el cerebro está en pleno desarrollo y necesita del otro para modelar su arquitectura afectiva. Cuando un bebé llora y es consolado con ternura, no solo recibe cariño, su sistema nervioso aprende a calmarse. Cuando se frustra y un adulto lo valida sin reprimirlo, aprende que sus emociones tienen sentido y no son peligrosas. En cambio, si esas respuestas son inconsistentes, frías o incluso agresivas, el niño aprende a desconectarse de su necesidad emocional para sobrevivir al vínculo. Estas primeras interacciones no solo quedan grabadas como recuerdos, sino que estructuran esquemas internos que guían nuestras relaciones futuras. Lo que se conoce como modelos operativos internos son mapas afectivos que nos dicen, de manera inconsciente, si podemos confiar, si somos dignos de amor, si está permitido sentir o si es mejor callar. Vinculación, trauma y modelos de apego. John Bowlby, pionero en la teoría del apego, demostró que los vínculos tempranos son fundamentales en la construcción del yo emocional. A partir de sus estudios, se identificaron varios estilos de apego: seguro, ansioso, evitativo y desorganizado. Cada uno refleja una forma de relacionarse con las emociones y con los demás, basada en las experiencias con los cuidadores. Cuando hay seguridad y coherencia emocional, el niño desarrolla apego seguro, confía en el otro y en sí mismo. Pero cuando los vínculos son impredecibles, negligentes o traumáticos, se desarrollan formas de apego que buscan evitar el dolor, a veces a costa de reprimir toda necesidad afectiva. En muchos casos, el trauma no radica en un evento único, sino en la ausencia de sintonía emocional a lo largo del tiempo. La infancia no es solo un periodo cronológico, es un molde. Y lo que no se sana, se repite. Lealtades invisibles y mandatos transgeneracionales. Más allá de lo vivido directamente, también heredamos reglas invisibles de nuestro sistema familiar. A esto se le conoce como lealtades transgeneracionales, compromisos inconscientes que asumimos con el clan. Estas lealtades no se eligen, pero guían nuestras decisiones, a veces incluso en contra de nuestros propios deseos. Mandatos como las mujeres de esta familia se sacrifican por los demás, los hombres no lloran, el amor siempre duele, o la vida es lucha, actúan como guiones emocionales que se perpetúan generación tras generación. Estos mandatos no siempre se expresan verbalmente. Muchas veces se transmiten a través de la repetición de conductas, silencios, secretos o dolores no nombrados. El problema no es tener una historia familiar con dolor, todas las familias lo tienen, sino no tener conciencia de cómo ese dolor nos programa. Cuando identificamos estas lealtades y mandatos, podemos decidir si los honramos desde la repetición o desde la transformación. Ejemplo: la hija que repite la historia de su madre sin saberlo. Sofía, de 38 años, llegó a consulta tras su tercer divorcio. Con una carrera exitosa y 2 hijos pequeños, sentía que algo en sus relaciones de pareja siempre se rompía, aunque no entendía por qué. No sé elegir bien, o quizás soy demasiado intensa, decía con resignación. Durante el trabajo terapéutico surgió la figura de su madre, una mujer fuerte, trabajadora, que había criado sola a sus 3 hijos tras ser abandonada por su esposo. La historia se repetía. Lo más revelador fue descubrir que de niña Sofía había escuchado frases como «los hombres no valen la pena» o «una mujer tiene que poder sola». Estas ideas, aunque no eran órdenes explícitas, se convirtieron en verdades emocionales. En sus relaciones, Sofía buscaba cercanía, pero en cuanto aparecía la vulnerabilidad o la necesidad de apoyo, se volvía distante, crítica o autosuficiente. No era que no quisiera amor,
temía depender. En el fondo llevaba el mandato de «yo no necesito a nadie», que había aprendido viendo a su madre sobrevivir sin ayuda. El momento de inflexión llegó cuando pudo comprender que no estaba fallando, sino siendo leal, que repetir la historia de su madre no era una condena, sino una forma inconsciente de amor y pertenencia. A partir de ahí, comenzó a cuestionar sus guiones internos y a permitirse construir una historia diferente. Una en la que pedir, recibir y confiar no eran signos de debilidad, sino de madurez emocional. Este caso, como tantos otros, muestra que el sistema familiar no solo nos da la vida, sino también los patrones con los que intentamos vivirla. Y que tomar conciencia de ello es el primer paso para escribir nuestro propio guión, desde la libertad y no desde la repetición. Capítulo 4. Epigenética y transmisión del trauma. ¿Qué es la epigenética y por qué es revolucionaria? Durante décadas, la genética fue entendida como un destino inamovible. Si nuestros genes eran responsables de tal o cual enfermedad, comportamiento o característica, entonces poco podíamos hacer al respecto. Sin embargo, en los últimos años, la ciencia ha demostrado que esta visión es incompleta. La epigenética, literalmente, por encima de la genética, ha revolucionado nuestra comprensión del ser humano. La epigenética estudia los mecanismos que regulan la expresión de los genes sin alterar la secuencia del ADN. Es decir, todos tenemos una partitura genética, pero lo que realmente se escucha depende de cómo se ejecuta. ¿Qué genes se activan? ¿Cuáles se silencian? ¿Y en qué momentos? Y esa activación no es aleatoria, sino influida por factores ambientales, conductuales y muy especialmente emocionales. En palabras simples, no solo heredamos genes, también heredamos la forma en que esos genes se comportan, y esa conducta puede estar moldeada por la historia emocional de nuestras generaciones anteriores. Genes, ambiente y emociones. La expresión genética está profundamente condicionada por el entorno en el que vivimos, y ese entorno incluye no solo la alimentación o la contaminación, sino también el estrés, el vínculo afectivo, el trauma y las experiencias emocionales. Así lo demuestra la investigación en biología del desarrollo y neurociencia afectiva. El entorno emocional moldea biológicamente al individuo. Por ejemplo, en un embarazo marcado por el miedo, la soledad o la inseguridad, el feto recibe señales químicas, como el aumento de cortisol u otras hormonas del estrés, que impactan en la forma en que sus genes se expresan, especialmente aquellos vinculados a la regulación emocional y al sistema inmune. Esto no es una teoría, es medible, observable y replicable. Además, muchas de estas modificaciones epigenéticas pueden persistir a lo largo de la vida del individuo e incluso transmitirse a las siguientes generaciones. Lo vivido por los abuelos puede dejar huellas en la biología de los nietos. El estrés de nuestros abuelos en nuestra expresión genética. Uno de los hallazgos más impactantes de la epigenética es la posibilidad de heredar biológicamente los efectos del trauma vivido por generaciones anteriores. No se trata de recuerdos conscientes, sino de marcas bioquímicas en la expresión genética que alteran la forma en que respondemos al entorno. Esto explica por qué personas que no han vivido traumas directos pueden presentar patrones de hipervigilancia, ansiedad crónica, problemas inmunológicos o conductas autoexigentes. En muchos casos, estos rasgos no son propios, sino herencias biológicas de eventos traumáticos no integrados por sus ancestros. Se ha observado, por ejemplo, que los descendientes de personas que vivieron guerras, migraciones forzadas, hambrunas o persecuciones presentan alteraciones similares en genes relacionados con el eje hipotalámico hipofisario adrenal, HHA, responsable de la respuesta al estrés. Estas alteraciones pueden traducirse en mayor vulnerabilidad emocional o física, pero también, y esto es clave, en posibilidades de transformación si se toma conciencia de ellas,
Estudios clave y evidencias científicas. Uno de los estudios más citados en este campo es el de la hambruna holandesa, de 1944 a 1945. Durante el último invierno de la Segunda Guerra Mundial, la ocupación nazi provocó una escasez alimentaria extrema en los Países Bajos. Miles de mujeres embarazadas vivieron ese periodo en condiciones de desnutrición severa. Décadas después, los hijos nacidos de esos embarazos mostraban tasas significativamente más altas de enfermedades metabólicas, cardiovasculares y trastornos del estado de ánimo. Pero lo más sorprendente fue que estos efectos también se observaron en los nietos, quienes jamás habían estado expuestos a esa hambruna. La explicación estaba en las marcas epigenéticas. La escasez vivida por las abuelas alteró la forma en que ciertos genes relacionados con el metabolismo y la respuesta al estrés se expresaban en las siguientes generaciones. El trauma, en este caso, no solo se había sentido, también se había inscrito biológicamente. Otros estudios han confirmado hallazgos similares. Hijos de sobrevivientes del Holocausto, nietos de veteranos de guerra, descendientes de esclavizados o personas desplazadas forzosamente. Todos muestran, en proporción variable, alteraciones epigenéticas asociadas al impacto del trauma heredado. Ejemplo: el estudio del hambre holandesa y sus nietos. Anna, una joven neerlandesa de 27 años, participó sin saberlo en una investigación sobre epigenética transgeneracional. Su historia clínica mostraba una sensibilidad especial al estrés, con tendencia a trastornos digestivos y cuadros de ansiedad intermitente. Sin antecedentes personales traumáticos, su médico decidió incluirla en un estudio genético por antecedentes familiares. Allí se descubrió que su abuela materna había estado embarazada de la madre de Anna durante la hambruna de 1944. La madre de Anna, nacida al poco tiempo, siempre había tenido una relación difícil con la comida, marcada por la restricción y el control excesivo. Aunque nunca hablaron abiertamente del tema, en la familia existía un silencio respecto a aquel periodo. Los investigadores encontraron en Anna patrones epigenéticos que coincidían con alteraciones típicas del síndrome metabólico de privación, aun cuando su alimentación actual era saludable. Lo más importante fue que, al conocer esta historia y acompañarse terapéuticamente, Anna pudo empezar a identificar cuándo su cuerpo reaccionaba desde una memoria ancestral y no desde una amenaza real. Esa toma de conciencia marcó el inicio de un proceso de regulación y sanación profunda. Este caso es apenas uno entre miles, pero ilustra cómo lo que vivieron nuestros antepasados puede seguir vivo en nosotros. Comprender la epigenética no solo transforma nuestra visión del cuerpo y la salud, sino que nos invita a hacernos responsables, con compasión, de lo que portamos. La buena noticia es que, así como el trauma se transmite, también se puede transformar. Y cada paso consciente que damos hacia la integración emocional es una señal biológica al sistema. Ya no estamos en guerra, ahora podemos sanar. Capítulo 5. Identidad y sentido del yo heredado. ¿Quién soy yo y cuánto de mí es prestado? Uno de los desafíos más profundos del desarrollo personal es responder a la pregunta: ¿quién soy yo realmente? Desde el nacimiento, nuestra identidad se va construyendo a través de la mirada del otro, los nombres que nos ponen, los elogios que recibimos, las expectativas que proyectan sobre nosotros y las historias que nos rodean. Sin darnos cuenta, integramos roles, mandatos y etiquetas que conforman una identidad aparente, pero no necesariamente auténtica. Crecemos creyendo que somos la fuerte, el que siempre está bien, la que cuida, el que no molesta, sin preguntarnos si esas formas de ser nacen de nuestro deseo o de la necesidad de pertenecer al sistema familiar. En este sentido, parte de nuestra identidad es prestada. Adoptamos comportamientos, formas de pensar y sentir
que nos han sido transmitidas, no tanto por elección, sino por supervivencia emocional. Y aunque esta adaptación fue útil en su momento, puede convertirse en una cárcel si no es revisada conscientemente. Narrativas familiares y su impacto en la autoestima. Las familias no solo transmiten información genética o hábitos, sino también narrativas, historias repetidas que definen lo que se considera valioso, posible o peligroso. Estas narrativas funcionan como guiones invisibles que moldean nuestra autoestima, nuestras decisiones y nuestras relaciones. Frases como: «En esta familia nadie sirve para los negocios», «Todos los hombres son iguales», «Nosotros siempre nos sacrificamos», o «Mejor no, esperar nada para no decepcionarse», pueden parecer simples dichos, pero en realidad actúan como límites internos. Cuando una persona crece escuchando que los artistas mueren de hambre y siente un impulso natural por la pintura, probablemente enfrente un conflicto entre su autenticidad y su lealtad. Muchas veces, la autoestima se resiente porque sentimos que traicionar el mandato familiar es equivalente a perder el amor o el reconocimiento del clan. Por eso, revisar las narrativas familiares no es un acto de rebeldía destructiva, sino un gesto de madurez. Significa preguntarse: ¿esta historia me define o me limita? ¿Estoy viviendo mi vida o repitiendo un libreto heredado? De la repetición inconsciente a la elección consciente. Todo sistema busca equilibrio, y la familia no es la excepción. Por eso, cuando un miembro empieza a cambiar, el sistema suele ofrecer resistencia. Sin embargo, este movimiento también puede ser sanador. Elegir conscientemente no es rechazar el pasado, sino honrarlo con nuevos ojos. El proceso de diferenciarse requiere valentía. Implica tolerar la incomodidad de romper con ciertos patrones, sostener el malestar de ser malinterpretado y aceptar que algunas personas no nos comprenderán de inmediato. Pero también implica la posibilidad de vivir una vida más plena, libre y coherente. Pasar de la repetición inconsciente a la elección consciente es un umbral psicológico y espiritual. Es el momento en que dejamos de ser actores de una obra escrita por otros para convertirnos en los autores de nuestro propio guión. Ejercicio: distinguir lo propio de lo heredado. Este ejercicio tiene como objetivo ayudarte a explorar qué aspectos de tu identidad son auténticos y cuáles podrían estar influenciados por mandatos familiares no revisados. Puedes hacerlo por escrito, en un espacio tranquilo y con tiempo suficiente para reflexionar sin interrupciones. Primera lista de frases heredadas. Haz memoria y anota todas las frases o ideas que escuchaste frecuentemente en tu infancia. Por ejemplo, tienes que ser el mejor. Las emociones no se muestran. Las mujeres de esta familia aguantan todo. El dinero cambia a las personas. 2. Observa el impacto. Junto a cada frase, escribe cómo crees que te ha afectado. ¿Te limita? ¿Te impulsa? ¿Te genera culpa, miedo, presión? 3. Reconoce tus deseos auténticos. Ahora escribe lo que tú realmente deseas o sientes frente a esos temas. ¿Qué valores te gustaría vivir? ¿Cómo te gustaría actuar si no tuvieras miedo a decepcionar a nadie? 4. Elige conscientemente. Por último, selecciona una frase o mandato que quieras desafiar de forma consciente en tu vida actual. No necesitas cambiarlo todo de golpe. Basta con empezar a actuar desde tu verdad en pequeños gestos cotidianos. Este ejercicio no busca crear conflicto con tu familia, sino recuperar tu soberanía interior. Porque solo quien se reconoce como portador de una historia heredada puede decidir qué parte de esa historia quiere seguir escribiendo y cuál necesita dejar atrás. Reconocer el yo heredado es el primer paso hacia el yo elegido. Y ese movimiento, aunque a veces incómodo, es profundamente liberador. Capítulo 6. Cómo sanar la herencia emocional.
La herencia emocional no es una condena, pero sí una realidad. Aunque no podamos cambiar el pasado, sí podemos cambiar la forma en que ese pasado vive en nosotros. Sanar la herencia emocional implica un proceso profundo de conciencia, aceptación y transformación. No se trata de culpar a quienes nos precedieron, sino de asumir la responsabilidad de cortar cadenas que ya no tienen sentido para nuestra vida. Reconocimiento, validación y expresión. El primer paso para sanar cualquier herida es reconocer que existe. Esto incluye mirar hacia adentro con honestidad, observar nuestras reacciones emocionales, nuestros síntomas físicos, nuestras relaciones conflictivas o repetitivas. Lo que se repite, insiste, y lo que insiste pide ser escuchado. Validar significa aceptar nuestras emociones sin juzgarlas. Muchas veces hemos aprendido a minimizar lo que sentimos. No es para tanto. No debería afectarme. Ya debería haberlo superado. Sin embargo, toda emoción tiene una lógica interna. Reconocerla, nombrarla y permitir que se exprese de forma saludable es parte esencial del proceso de sanación. La expresión emocional no siempre tiene que ser verbal. Puede ser a través del cuerpo, del arte, de la escritura, de la música. Lo importante es crear un espacio donde lo no dicho pueda encontrar su voz y su forma. Nombrar lo no dicho. En muchas familias hay temas que nunca se hablan. Secretos, traumas, duelos mal elaborados, decisiones polémicas o dolores enquistados. Estas omisiones generan zonas oscuras que actúan como tensiones invisibles en el sistema familiar. Cuando algo no se nombra, no desaparece, se transmite. Y muchas veces son los miembros más sensibles, niños, adolescentes o incluso adultos empáticos, quienes cargan con la energía de lo que no fue dicho. La memoria emocional, como vimos, no requiere palabras para existir. Por eso, uno de los actos más liberadores es poner en palabras aquello que ha sido callado. No siempre implica una confrontación directa con otras personas. A veces basta con escribir una carta, que incluso no se envía, contar la historia a un terapeuta o compartirla con alguien de confianza. Lo esencial es romper el silencio interno, porque en él se enquista el dolor. Escuchar al cuerpo como guía. El cuerpo es un aliado poderoso en este proceso. Nos habla constantemente, pero muchas veces no sabemos cómo escucharlo. Tensiones, molestias, enfermedades recurrentes, fatiga crónica, insomnio. Pueden ser señales de un malestar emocional no atendido. En lugar de luchar contra el cuerpo o silenciarlo con medicación sin más, es útil preguntarse: ¿qué parte de mi historia está hablando a través de este síntoma? ¿Qué me está pidiendo mi cuerpo? ¿Qué necesidad no está siendo satisfecha? Prácticas como el mindfulness corporal, la bioenergética, el focusing o simplemente una respiración consciente y profunda pueden ayudarnos a reconectar con la sabiduría del cuerpo. A veces, el primer paso hacia la sanación es permitirnos sentir lo que tanto tiempo evitamos. Ejercicio de autorreflexión. El árbol emocional. Este ejercicio permite visualizar la herencia emocional como un sistema interconectado, donde podemos distinguir lo que hemos recibido, lo que nos pertenece y lo que queremos transformar. 1. Dibuja un árbol. Haz un dibujo simple de un árbol, con raíces, tronco y copa. No importa tu habilidad artística, lo importante es el simbolismo. 2. En las raíces escribe. Coloca los nombres de tus padres, abuelos, bisabuelos o personas significativas de tu historia familiar. Junto a sus nombres, escribe frases o emociones que asocias con ellos, miedos, creencias, frases que repetían, heridas conocidas, virtudes también. 3. En el tronco, escribe. Describe tu propia historia emocional, patrones que repites, emociones frecuentes, síntomas, fortalezas, relaciones significativas.
Cuarta. En la copa, escribe: ¿qué deseas cultivar en tu vida? ¿Qué patrones eliges dejar atrás? ¿Qué formas nuevas de vivir, sentir y vincularte quieres desarrollar? Este ejercicio no tiene respuestas correctas, pero sí revela dinámicas ocultas y ofrece una visión clara de tu propio camino de transformación. Ejemplo: el poder sanador de una conversación pendiente. Carla, una mujer de 45 años, arrastraba desde la adolescencia una relación tensa con su madre. La describía como fría, crítica, distante. A lo largo de los años, había intentado mantener el vínculo, pero cada encuentro terminaba en reproches o silencios incómodos. En un proceso terapéutico, Carla comenzó a indagar en la historia de su madre. Descubrió que había perdido a su propia madre, la abuela de Carla, siendo muy joven, y que su padre había sido un hombre rígido y emocionalmente ausente. Por primera vez, Carla vio a su madre como una mujer marcada por la pérdida, no solo como una figura autoritaria. Motivada por esa comprensión, Carla decidió tener una conversación pendiente. No para reclamar, sino para compartir cómo se había sentido durante años y cuánto le costaba vincularse emocionalmente. Sorprendentemente, su madre no se defendió. Escuchó, y por primera vez, reconoció que no sabía cómo expresar afecto porque nunca se lo habían enseñado. Ese momento no resolvió todo de inmediato, pero abrió una puerta. La relación cambió. Carla pudo bajar sus defensas, y su madre, ya mayor, comenzó a mostrar gestos de ternura antes impensables. Esa conversación no solo transformó su vínculo, sino que liberó a Carla del mandato de endurecerse para sobrevivir. Sanar la herencia emocional no siempre requiere grandes gestos. A veces basta con mirar de frente, decir lo que nunca se dijo y atreverse a sentir. Porque lo que no se transforma se hereda, pero lo que se nombra se libera. Capítulo 7. Crianza consciente y prevención transgeneracional. ¿Cómo no transmitir lo no resuelto? Cada generación hereda no solo genes, sino también patrones emocionales, heridas no elaboradas y formas de ver el mundo. La buena noticia es que ese proceso no es inevitable ni lineal. Criar a un hijo no significa condenarlo a repetir lo vivido, sino tener la oportunidad de interrumpir lo que ya no sirve, reparar lo que dolió y sembrar algo nuevo. La transmisión emocional es inevitable, pero no tiene por qué ser inconsciente. El desafío no es ser padres perfectos, eso no existe, sino ser suficientemente conscientes para no proyectar en los hijos lo que nosotros mismos aún no hemos resuelto. Y para eso, el primer paso es mirar hacia adentro antes de corregir hacia afuera. Muchos adultos, sin querer, convierten a sus hijos en depositarios de sus propios vacíos, miedos, frustraciones o deseos no realizados. El niño, en su necesidad de amor y pertenencia, hará lo que sea para adaptarse a esa expectativa, incluso si eso implica desconectarse de su propio ser. Criar desde la conciencia, no desde la reacción. Criar desde la conciencia implica estar atentos a nuestras propias reacciones emocionales como adultos. Cuando gritamos, castigamos, ignoramos o sobreprotegemos, ¿qué parte de nuestra historia está reaccionando ahí? ¿Es el adulto presente quien actúa o es el niño interior herido que no fue escuchado en su momento? Ser madre o padre consciente no significa no equivocarse, sino estar dispuesto a reparar. Implica reconocer que muchas veces lo que me molesta en mi hijo no tiene tanto que ver con él, sino con lo que despierta en mí. El llanto puede activar mi sensación de incompetencia. La rabia infantil puede recordarme lo que yo nunca pude expresar. El silencio puede confrontarme con mi necesidad de control. La conciencia trae libertad. Me permite pausar, reflexionar y elegir otra respuesta. Y esa elección cambia el destino emocional de una familia. El papel del adulto como reparador del sistema.
cuando un adulto comienza a tomar conciencia de sus propios condicionamientos y a transformarlos, no solo mejora su vida, repara parte del sistema familiar. Es lo que algunos autores llaman el sanador del linaje. La persona que, sin saberlo al principio, se convierte en el punto de inflexión de una historia marcada por el silencio o el sufrimiento. Este papel no es cómodo ni fácil. Quien repara suele sentirse extraño dentro de su familia, cargado de dudas, malentendido o incluso rechazado. Pero también es quien abre nuevas posibilidades, de amar sin miedo, de cuidar sin sacrificar, de vivir sin repetir. Al sanar nuestras propias heridas, creamos un espacio emocional más libre para los hijos. No necesitan cargar con lo que nosotros no supimos sostener. En lugar de heredar patrones, reciben presencia. En lugar de exigencias, reciben acompañamiento. Claves para acompañar sin cargar. Primero, autoconocimiento continuo. La crianza nos muestra nuestras sombras. Cada reacción es una oportunidad de autoconocimiento. Pregúntate, ¿qué historia mía se activa aquí? 2. Reparación emocional. No temas pedir perdón si has herido. La reparación es más poderosa que la perfección. Un me equivoqué y quiero hacerlo mejor enseña más que 1000 normas. Tercera. Validación emocional. Acompaña las emociones de tus hijos sin minimizarlas. Escuchar un llanto, un miedo o una rabia sin intentar callarlos es un acto de amor profundo. Cuarto. Límites con afecto. Decir no también es amor, cuando se hace desde el respeto. Los niños necesitan contención tanto como libertad. 5. Presencia genuina. Más que tiempo en cantidad, los niños necesitan calidad de atención. Una mirada disponible, una escucha presente, un abrazo a tiempo. 6. Trabajo propio. No delegues en el niño tu necesidad de consuelo, realización o compañía. Tu hijo no está aquí para reparar tu infancia, sino para vivir la suya. Ejemplo, el niño que ya no repite la historia familiar. Julián, un niño de 6 años, había empezado a manifestar comportamientos agresivos en la escuela. Empujones, gritos, impulsividad. Su madre, Laura, estaba angustiada. Criada en un hogar autoritario, donde la disciplina era sinónimo de castigo, sentía la tentación de responder con rigidez. Pero también intuía que eso solo empeoraría la situación. En un proceso de orientación familiar, Laura comenzó a explorar su historia. Recordó cómo, de niña, nunca se sintió libre para expresar su rabia. Las emociones fuertes eran castigadas o ignoradas. Comprendió que la conducta de Julián no era un desafío hacia ella, sino una oportunidad de hacer las cosas de otro modo. Cambió su forma de responder. En lugar de castigar de inmediato, comenzó a preguntarle qué sentía, qué necesitaba, qué le había pasado. Lo abrazaba cuando podía, ponía límites sin humillar, validaba sin justificar. Poco a poco, Julián comenzó a calmarse. Ya no necesitaba gritar para ser visto. Un día, Laura le dijo: «Sé que a veces te cuesta, y aquí estoy para ayudarte. Yo también estoy aprendiendo contigo». Ese día, sin saberlo, quebró un ciclo que venía de lejos, el de educar desde el miedo. Criar conscientemente es un acto de amor no solo hacia nuestros hijos, sino hacia las generaciones que vendrán. Es una forma de decir: hasta aquí llegó el dolor. A partir de aquí, elegimos la presencia, la ternura y la libertad. Capítulo 8. Heredar no es condena, es posibilidad. Llegamos al final de este recorrido, pero en realidad estamos apenas en el comienzo de un camino interior. Comprender la herencia emocional no es solo un acto de reflexión, es una puerta que se abre hacia la conciencia, hacia la libertad de elegir con más claridad y hacia una forma más compasiva de habitarnos a nosotros mismos y a nuestras relaciones. La herencia emocional
tal como la hemos explorado a lo largo de este libro, no es un castigo ni una condena. Es una información profunda, compleja y muchas veces silenciosa, que nos atraviesa desde antes de nacer. Pero tener conciencia de ella no implica resignación. Al contrario, nos brinda la posibilidad de transformar lo que parecía inevitable en algo deliberado, genuino y liberador. Somos autores de la nueva página del linaje. Cada generación recibe una historia. Algunas páginas están llenas de dolor, de silencios, de sacrificios y de traumas. Otras contienen fuerza, creatividad, resiliencia y ternura. Ambas coexisten. No podemos cambiar lo que ocurrió antes de nosotros, pero sí podemos decidir qué hacer con lo que recibimos. Cada vez que alguien interrumpe un patrón repetido, valida una emoción antes negada, se atreve a nombrar un secreto o cría a un hijo desde un nuevo lugar, está escribiendo una página distinta en la historia del linaje familiar. Ese gesto, aunque invisible para muchos, tiene un impacto profundo y duradero. Somos el puente entre lo que fue y lo que puede ser. Y el modo en que atravesamos ese puente, con responsabilidad, con conciencia, con humildad, determina si perpetuamos el sufrimiento o abrimos espacio a una historia más integrada. La herencia emocional como motor de transformación. No existe sanación emocional sin una dosis de verdad. Y la verdad más difícil de aceptar es que muchas de nuestras conductas, síntomas y decisiones no nacen de nuestra voluntad consciente, sino de una lealtad inconsciente a lo que otros vivieron. Pero esta verdad, lejos de ser paralizante, puede ser profundamente transformadora. Porque cuando reconocemos que no estamos condenados a repetir, que podemos hacer algo distinto, entonces dejamos de ser víctimas del pasado y empezamos a ser artesanos del presente. La herencia emocional no es algo que superamos como quien borra una cicatriz. Es algo que integramos, que miramos con amor, aunque duela, que reconocemos como parte de nuestra historia, sin dejar que defina nuestro destino. Epílogo. Este libro ha sido una invitación a mirar hacia adentro, a mirar hacia atrás y a mirar hacia adelante con nuevos ojos. Cada capítulo fue una ventana para entender que el cuerpo, las emociones, las relaciones y las decisiones están conectadas con raíces más profundas de lo que creemos. Ahora, la pregunta esencial es, ¿qué eliges hacer con todo esto? Porque el conocimiento solo se convierte en sabiduría cuando se pone en práctica. Porque entender la herencia emocional no cambia nada si no te comprometes contigo mismo a vivir de forma diferente. Y porque solo tú puedes decidir si sigues arrastrando lo heredado o comienzas a transformarlo en semilla. No necesitas hacerlo todo de golpe. Basta con un paso, una conversación, una pausa consciente, una decisión más alineada con tu verdad. Cada pequeño gesto cuenta. Cada acto de presencia reescribe el guión familiar. Y así, sin grandes ruidos, se rompe el ciclo. Y nace una historia nueva. Gracias por recorrer este camino. Que tu historia, a partir de ahora, esté escrita con las palabras que tú elijas, con lo heredado como raíz y lo auténtico como fruto. Hemos llegado al final de este audiolibro. Si lo has disfrutado, no olvides darle like, compartir tu opinión en los comentarios y suscribirte a nuestro canal. Te invitamos a descubrir los demás audiolibros que ya hemos publicado. Hasta pronto.